interesante. Sí, muy interesante porque, bueno, estamos comunicados con República Dominicana y está del otro lado el doctor Eduardo Gatreu, que, bueno, que es un médico que se especializa, es cirujano y se especializa en las enfermedades respiratorias, bueno, aparte forense, y se dedica a lo que tiene que ver las letras. A escribir, a dar conferencias, a la lírica, a guiones, bueno, todo lo que es la cultura. Buenas tardes, Eduardo. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, acá escuchándote, muy feliz, que hace bastante que yo te hice un reportaje y ahora de nuevo que vos sos una persona muy valiosa, muy valiosa. Acá estamos al lado. Gracias. De nada, acá está Gracias, para mí sí. Es un placer estar en comunicación con ustedes. Gracias. Que mi voz llegue como un eco al Cono Sur. Qué lindo. Bueno, es un placer tenerlo, doctor, con nosotros, donde vamos entonces, a propósito de la cantidad de sus conocimientos, de hacerlo recorrer durante breve tiempo los aspectos de la realidad. Sí, acá te estaba hablando... Todo suyo. Sí, estaba hablando recién Julio Ricardo, que es el conductor, y al lado está Diego. Julio Ricardo es destacado por el periodismo deportivo, y bueno, y en el caso de Diego, toda la experiencia de lo que es la televisión argentina, cuando vino Comestre, de allá de Cuba. A mí me gustaría preguntarte, que ahora después te van a preguntar los chicos, ¿cómo fue que vos, estudiando medicina, que si no recuerdo mal, vos estudiaste en Venezuela, ¿cómo fue que te dedicaste y te llamó las artes en el tema de la escritura y del teatro y bueno, y hacer guiones y todo? Bueno, Andrea, Juan Diego, antes que médico, yo fui artista, entre comillas. O sea, antes que médico, yo tenía las artes metidas adentro. Porque, aunque yo dije a los 9 años que iba a ser médico, producto de una enfermedad, y cada vez que me inyectaban, yo llorando le pedía al médico o a la enfermera que me inyectaba, que me diera la jeringuilla y que me diera la jeringa y que me diera el potecito para yo jugar. Yo le dije en una de esas, con 9 años, a la enfermera y al médico que me inyectaron, que yo iba a ser médico. Y me dijo, ¿para qué? Y se rieron. Para inyectar a otros. Digo, no, para yo ayudar a otros. Eso fue la declaración de un niño de 9 años. Ahora bien, yo comencé, a poco de eso, empecé en el teatro, en un teatro amateur, en un teatro de niños de la iglesia donde yo pertenecía, y estuve de los 9 a los 19 años en ese grupo teatral. Y además, a los 16 años, comencé a escribir poesía. ¿Qué pasa? Mi papá era poeta. Mi papá, además de médico, además de abogado, era escritor de otros libros de poesía inéditos. Y mi abuelo, el papá de él, fue un gran músico, un músico destacado aquí, maestro de maestros, y él mismo, como yo digo, parió 6 directores de banda, 8 compositores musicales, entre ellos mi padre, y 7 hijos, que también eran 9, que eran ejecutantes, que tocaban varios instrumentos. Por lo tanto, tenía una orquesta propia. De Cuba. Sí. Entonces, de ahí yo tenía esa dualidad siempre, un pie en el arte, principalmente el teatro y la literatura, y otro pie en la ciencia de manera objetiva, específicamente la medicina. Sí, sí. Una de las cosas que recuerdo cuando te había hecho un reportaje, que me parece que me habías leído un poema por el tema de Malvinas, y eso fue muy lindo, muy bello, y bueno, y ahora les voy a ceder el lugar a mis compañeros.
Bueno, Ok. tenés una carrera impresionante, has hecho de todo y haces de todo. ¿Y qué es lo que más te motiva, la medicina o el arte? Mira, las dos cosas. Una no choca con la otra, porque si te diría que la medicina necesita un grado de sensibilidad y un grado de compromiso humanitario con el paciente que sufre, y las artes, principalmente la poesía, estimula esa sensibilidad. Hay una gran parte de la poesía y una gran parte de la literatura que está montada sobre el dolor humano, sobre las necesidades y sobre esos miedos existenciales que todos tenemos. De ahí que viene la grandeza del arte. El arte es una forma, más allá de la filosofía o antes de la filosofía, porque primero fue la poesía antes que la filosofía. Primero fue la poesía antes que la historia. Recuérdate que en la Ilíada de la Odisea primero es poesía y luego es historia. Sí. Sí. Entonces, el arte nos da una sensibilidad, nos da una visión de completud, de plenitud, que incluso nos impide que la ciencia nos encuadre, nos encierre en un tubo, en un espacio en el cual muchas veces hay demasiado ego, hay demasiado pretensión de conocimiento y hay incluso, vamos a decir, el mito o vamos a decir, el trauma de querer o pretender ser Dios. Entre los médicos es muy ocurrido eso. Hay muchos médicos que se creen que son los dueños de la vida y la muerte. Hay muchos médicos que dicen, muchos colegas míos que lo decían, no, esa la salvé yo, esa la yo la hice de nuevo, esa vino de maratón. Mentira, nosotros luchamos contra la muerte, nosotros luchamos contra la enfermedad, nosotros luchamos contra los temores de las personas, pero solamente somos instrumentos. Y eso uno lo aprende, eso uno lo interioriza mucho más con el arte, porque el arte te da una visión más allá de la ciencia y te da una amplitud de conocimiento, de visión del mundo que las ciencias, por lo menos hoy en día, no te la dan. Estamos, bueno, teniendo en el aire al doctor Eduardo Gautreau. Gautreau. Sí. Gautreau, así se escribe. Es francés. Sí. Gautreau. Otro. Es francés, bueno, que es médico, cirujano, escritor, guionista, es un lujo poder tenerlo aquí en Ecomedios. Desde el punto de vista de su centro de escritor, ¿cómo ve el movimiento, o no el actual? ¿Cuál es el movimiento trascendente de la literatura latinoamericana que lo ha conmovido? Bueno, Latinoamérica y principalmente nosotros aquí en el Caribe, y me voy a circunscribir, me voy a fincar en República Dominicana. República Dominicana esencialmente es un pueblo de poetas. Nosotros hemos tenido mejores poetas y más poetas que narradores, que novelistas, que ensayistas. Aunque parimos un Enrique Ureña, que se lo regalamos a ustedes, a Sí. México y al mundo. Vino Pero aquí y aquí realmente murió. Sí, pero realmente nosotros somos un pueblo esencialmente poético, somos poetas por naturaleza. La poesía ha sido nuestro fuerte. Ahora, indudablemente, que cuando uno evalúa la literatura de toda Latinoamérica, desde México hasta allá abajo, hasta la Patagonia, la novela es lo que nos puso a nosotros en la mira, la que nos puso a nosotros en el ojo del mundo. Y en eso, el mundo latinoamericano fue lo que hizo que el mundo, pero principalmente el mundo centroeuropeo, se fijara en nosotros, volteara la mirada hacia nosotros. Dígame tú, Cortázar, un Borges, dime tú, además del Gabo, además de todos los demás,
Eso fue lo que nos permitió a nosotros demostrarle al mundo que teníamos pesos pesados. Claro, ya había pasado 2 premios Nobel, ya habíamos tenido, precisamente con la poesía, un hombre y una mujer que habían ganado premio Nobel solamente con la poesía, pero aún así se puede decir que Europa no nos valoraba adecuadamente. Y ya con el boom no tuvieron excusas y tuvieron que reconocer que aquí había una magia, que aquí había una argamasa para hacer literatura, para hacer arte en general, y eso realmente se lo debemos al boom. Sí, y además Ahora toda de- América es fantástica, los escritores y los poetas que ha dado, pero tú aquí tienes un predecesor que era médico y también era artista. Alberto Castillo, que era médico ginecólogo y cantor de tango famoso. Ok, mira, no lo conocía, voy a buscar su figura. Andrea, que me mande algo, Te mando. porque a mí me gusta conocer la tradición, los que abrieron camino primero. Sí. Bueno, este es muy, nosotros somos grandes y ella era más grande que nosotros, Alberto Castillo. Sí, Así que era la estrella cantor en los años 40, así que imagínate, ya ahí tenía 50 años. sí. Ahora Déjame decirte, desde- Guillermo, yo soy tanguero de corazón, porque mi papá era tanguero, mi papá era gardeliano. Sí. Ah, muy Yo bien. me Bueno, crié pero escuchando los tangos de Gardel, y Andrea sabe que yo he escrito Sí. bastante sobre tango, o sea, mi visión de niño y mi visión de hombre, porque el tango es una de las músicas más auténticas de todas las que existen. El tango canta la tragedia, el amor, el dolor. El tango, bueno, lo dice el mismo tango, porque el tango es macho, óyeme, tiene Sí. olor, Ah, tiene es una- sabores, y eso todo el que ha ido a Buenos Aires lo sabe. es una magnífica definición que nos ha dado de tango, pero desde su conocimiento, usted vive alrededor de poetas como Mario Vargas Llosa, como García Márquez. ¿Cuál es la referencia que tiene de estos dos y los que lo acompañaban? Bueno, los dos son novelistas, son narradores. Sí. El Gabo era cuentista y novelista, el gran novelista del boom. Y Vargas Llosa, novelista y ensayista. Ese es el fuerte. De ese grupo, el que más se acerca, el que más devoró la poesía fue Cortázar. Cortázar Sí, es el gran bueno, poeta sí. de ese grupo. Porque los demás, incluso también el mexicano, Dios mío, se me va, el de la familia Duarte, Sí. también era narrador. ¿Verdad? O sea que el que más esencia de poeta tenía era Cortázar. Sí. Yo he analizado gran parte de la poesía de Cortázar. Ahora bien, si yo te hablara, si yo tuviera que mencionar mis referentes en la literatura española o la lengua española a nivel mundial, fuera de la isla, fuera de mi terruño, yo tendría que ir a los grandes poetas españoles. Sí. Yo te diría, desde Federico García Lorca hasta este hombre, ay Dios mío, el que mataron, el que fusilaron. Lorca. A Lorca lo mataron, lo fusilaron. Sí, pero el otro murió en la cárcel, perdón. No, el otro sí, Ahí. yo tampoco me acuerdo el nombre, que La además memoria. era revolucionario. Sí, No era Pío Baroja, sí, ¿no? ese mismo. ¿Quién? El Pío que, Baroja. el que No. Franco dijo, no quiero otro Lorca. Miguel Hernández. Miguel Hernández, exactamente. Miguel Hernández, Sí. Federico García Lorca, Fernando Rielo, por otro lado. Fernando Rielo, con su poesía mística y con esa poesía que tenía la capacidad de llegar a tocar y a conmover lo más profundo del alma humana y conectar ese alma con la divinidad. Esos son mis grandes referentes.
a nivel de la grande poesía. Claro, Neruda, siempre Neruda. No, Neruda fantástico. No, increíble, increíble. Exacto. De hecho, cuando yo fui a Chile, yo tenía la urgencia de ir a conocer la Sebastiana, de ir a conocer la casa a nivel de la isla. costa, y logré eso, porque eso es algo obligado para todo el que te gusta, el que entiende y el que vive la poesía latinoamericana. Sí, pero aparte que vos sabés que yo lo que estaba pensando, que los latinos somos muy pasionales, ¿no? Y en el caso de la República Dominicana, bueno, hay grandes como Mármol y todo que escriben muy bien, y no Correcto. solamente eso, y el tango, si yo lo hago relacionar con el tango, también el tango Sí. es como muy pasional, es trágico por momentos, y es toda esa historia que en 3 minutos ya tiene el final, el nudo, todo de la Y tenés cuestión, ¿no? grandes poetas como Cátulo Castillo, Sí, como Discépolo, Discépolo, Discépolo. como... Sí, porque esa el- fue la magia del tango. La magia del tango, ustedes lo saben mejor que yo, fue que logró unir a poetas con grandes compositores. Entonces, la letra era una joya y la música dice apártate. Esa es la grandeza del tango. Sí, además el tenemos tango en el sí. folclore también grandes poetas, como Ramón Claro, Castilla en claro. Salta, por ejemplo, Sí. que ha escrito temas maravillosos y poesía fantástica. Sí, sí. Pero aparte de eso, bueno, Julio Ricardo es docente y tuvo a un gran músico argentino, bueno, de una época que ahora no sé cuántos años tiene en este momento, pero a Mestre, Anito Mestre, y él estaba constantemente en contacto con lo que tiene que ver la literatura, ¿no? Y en eso, Sí. como maestro, lo escuchás y enseguida te das cuenta. Si no dice, uno se da cuenta que es maestro. Sí. Ahora, Así es. estamos en un plano político muy especial en Sudamérica. Desde mi generación, la República Dominicana aparecía siempre con un concepto avasallado por Trujillo. Era un tiempo donde hubo dictadores muy repartidos por toda Latinoamérica, que está cambiando desde la derecha a la izquierda de manera permanente. ¿Qué lectura hace de estos movimientos actuales en toda Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica de manera tradicional, como usted dice, tuvo una época en la cual prácticamente todas las naciones estaban bajo la bota, bajo el uniforme. La vocación democrática de América Latina es hasta cierto punto cuestionable. La experiencia democrática de América Latina ha sido limitada. Ha sido limitada por, en parte, el origen de los Estados-naciones y en parte porque la parte más conservadora de la gran mayoría de naciones, cuando se consolidan como tales, quedan en manos de la clase más conservadora, de la clase gobernante, porque era la que tenía plata, por que me entiendan, era la que tenía el dinero, era la que tenía el poder. Exacto, la oligarquía. Sí. Bueno, luego, con el desarrollo principalmente del pensamiento y con la cantidad de personas que se fueron a forjar, que se fueron a formar, principalmente a Europa, vino un movimiento, una ola liberal, en la cual el pensamiento liberal, lo que podríamos hablar hoy de izquierda o centro izquierda, es lo que logra las independencias de América Latina, entre ellas la nuestra. Juan Pablo Duarte, que fue nuestro padre fundador, va a estudiar a Barcelona, allá se papa, se desarrolla en un pensamiento liberal y viene con la idea de libertad y lucha y forja la independencia nuestra. Igual que Martí, era más o menos del mismo lineamiento, pero no contemporáneo. Ya teníamos nosotros un Máximo Gómez que le regalamos a Cuba y al mundo para consolidar la independencia de Cuba.
De ahí entonces, que luego de consolidar estas independencias, una gran parte del pensamiento latinoamericano, principalmente los intelectuales, se inclinan hacia un pensamiento liberal, se inclinan hacia una apertura mucho mayor que las clases que le dieron la libertad o que se quedaron con el poder luego de consolidar la independencia. Esto pasó en Venezuela, la Gran Colombia primero, Venezuela ya como tal, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera. Bien. Pero es el sueño, Eduardo, que viene desde San Martín y Bolívar, que querían hacer la patria correcto, grande, que estuvieran todos los correcto, países de América hermanados, no unidos, hermanados. Sí, así es. Un sueño que el que primero lo acuñó y luchó por él fue Miranda, Francisco de Miranda, que se podría decir que es no solamente el gran precursor de la independencia venezolana, es el gran precursor de las independencias de América, porque ese fue el primer sueño de Francisco Miranda. Pero bueno, el asunto es lo siguiente, que los intelectuales en América Latina, pero me voy a fincar en mi país, los intelectuales nuestros realmente no lograron, no quisieron comprometerse plenamente con los procesos políticos después de consolidar la independencia. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Y los intelectuales, escritores, pensadores, grandes académicos, o fueron apabullados o no tuvieron respaldo, y aún los que llegaron al poder por voto o por alguna forma fueron abortados rápidamente, porque no lograron consolidar un apoyo importante, un apoyo sólido, un apoyo irrestricto a sus causas. Y desde allá lo venimos haciendo, segunda mitad del siglo XIX, todo lo largo del siglo XX. Ya nos que estamos fue dominado yendo. en gran parte por las dictaduras militares. Doctor, nos hemos dado un gusto Y eso, tremendo. el pensamiento. Doctor, Gracias, nos hemos gracias. dado un gusto tremendo gracias a la inquietud de nuestra compañera Andrea Pisciani de Pero poder se nos conversar acaba la con hora. usted, Se nos de acaba poder la hora. conversar con usted y recorrer todos los ámbitos de Muchas la gracias. realidad. Ha sido realmente muy amable, Bueno. un placer muy grande para esta emisora haberlo tenido a usted en el aire, ¿eh? Muchas gracias, Edu. Y será hasta pronto. Gracias. Y siempre a la orden. Sí, muchas gracias. Hasta pronto. Siempre a la orden. Buenas Sí. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias, gracias.